Para concluir con el tema de la semántica del lenguaje núcleo, vamos entonces ahora a mirar cómo pasar del lenguaje núcleo a un lenguaje práctico, sabiendo que ya definimos todo lo que tiene que ver con la semántica del lenguaje núcleo. Entonces vamos a ver primero que uno usa unas conveniencias sintácticas y vamos a ver un caso con las funciones que son como abstracciones lingüísticas. Entonces las primeras conveniencias sintácticas para pasar a un lenguaje práctico es que uno puede escribir valores parciales anidados en forma concisa, o definir y dar un valor inicial a las variables en un solo paso. Antes tenemos una sola creación del local y luego vamos a ver cada una de estas cosas, o escribir expresiones en una forma concisa, o anidar las declaraciones if y case en una forma concisa, o tener unos operadores and, then y or else para declaraciones if anidadas. ¿Sí? O las declaraciones se pueden convertir en expresiones usando una marca de anidamiento. Mejor dicho, todas estas cosas son conveniencias sintácticas que nos llevan a tener un lenguaje práctico mucho más lleno de sintaxis y de posibilidades para expresar cosas. Entonces, por ejemplo, el local dice debe ser así. Local x in declaración. El local no tiene igual expresión. Pero uno a veces quiere inicializar el valor de la variable de una vez. Entonces, ¿por qué no escribir local x igual a algo? Entonces lo que decimos es, no hay necesidad de escribirlo en el lenguaje núcleo, porque esto se puede, en el lenguaje núcleo, se puede traducir en algo así, en que se declara X y luego se liga el resultado a expresión. En general, si uno tiene patrón igual a expresión en declaración, entonces uno puede terminar traduciendo de la siguiente manera. Definir todas las variables que hay en patrón, ligar el patrón con el resultado de expresión, y los identificadores de variable que aparecen en el lado derecho de la igualdad no se definen. Entonces, por ejemplo, me dicen que quiero que árbol, llave, A, is, B, del C, valor de sea igual a T, en declaración. Entonces, eso realmente en lenguaje núcleo implicaría definir A, definir B, definir C, definir D, que son las variables, identificadores de variables que aparecen en el patrón. Entonces, aquí están definidos. Tocaría definirlos uno por uno con un local. Y luego decir que T es igual a esto. Árbol de llave A, Eso es lo que hicimos aquí. O sea, en lenguaje núcleo, ni siquiera en lenguaje núcleo, en un lenguaje casi núcleo, esta expresión se traduciría en esta. ¿Por qué no exactamente? Porque en el lenguaje núcleo los local solo tienen de a uno. Entonces serían 4 local, local A, local B, local C, local D, y luego sí in esto. Entonces eso es lo que llamamos conveniencias sintácticas, ¿cierto? Otras conveniencias sintácticas, por ejemplo, para calcular con números. Uno a veces quiere expresiones para calcular con números. Una expresión es una variable o un entero, un flotante, o un operador unario seguido de una expresión, o una expresión con un operador binario y una expresión, o una expresión entre paréntesis, o una invocación a un procedimiento, una expresión que vuelve un procedimiento y que invoca algo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, bueno, uno quiere poder calcular con expresiones, y entonces uno quisiera poder decir if expresión, no solamente if x como estaba en el lenguaje núcleo, ¿cierto? Entonces uno permite que esas cosas sucedan, pero porque finalmente lo que termina es traduciendo eso al lenguaje núcleo, diciendo voy a poner una variable aquí que se llame y es igual a expresión, lo pongo antes y luego sí hago el if que hacía antes. Con el case pasa algo parecido, puedo poner aquí expresiones y no solamente variables. También puedo con el and y con el then, entonces escribir and then y entonces pues que se traduce en si la expresión 1 es cierta, entonces la expresión 2 y si no falso. Entonces fíjense que yo puedo escribir esto para no tener que escribir eso tan largo. Entonces son convenciones sintácticas, ¿cierto? Y el or else parecido. En lugar de escribir esto, que si la expresión 1 es cierta, entonces true y si no exp2, escribo exp1 or else exp2. Entonces son cosas sintácticas que empiezan a aparecer para hacer más fácil usar el lenguaje práctico. En OZ tenemos una cosa muy especial que es una marca de anidamiento, que es ese dólar ahí o ese pesos que aparece allí. Y ese convierte cualquier declaración en una expresión. Es una cosa súper fuerte en términos de expresividad que no aparece en la mayoría de los lenguajes de programación.
La idea es que el valor de la expresión es lo que está en la posición donde está la marca de anidamiento. Entonces, por ejemplo, cuando le dicen P de X1, X2, X3, yo podría convertirlo en PX1 pesos X3 y significa que esto se vuelve una expresión que devuelve lo que sea X2. Usarla sirve para incrementar la legibilidad. Por ejemplo, en lugar de escribir que una variable local, invoque un objeto y consígase este resultado, y luego a browse de X, entonces uno puede escribir haga browse de invoque get con pesos. Entonces el resultado que hay en pesos es lo que él va a devolver aquí. Entonces uno termina escribiendo cosas muy elegantes en lugar de escribir estas cosas tan largas usando esa marca de anidamiento. Más convenciones sintácticas son más bien abstracciones lingüísticas, por ejemplo, para la definición de funciones. Nosotros tenemos fun, f de x1, xn, declaraciones y expresiones, se traduce en un procedimiento, que es lo que es en el lenguaje núcleo, con nombre de f, ¿sí? Con estos mismos parámetros x1, xn y un parámetro más, que es la respuesta. Es una función devuelve algo, o sea, es un procedimiento que tiene un argumento donde devuelve algo. Estas declaraciones se dejan tal cual y luego se pone r igual a la expresión, que es lo que devuelve la función. Por ejemplo, la función máximo de xy se traduciría a esto. Al procedimiento máximo de xy, r, y r queda igual a si x es mayor o igual que y, x y si no, y. Y eso, de hecho, no está todavía en el lenguaje núcleo, se traduciría algo como esto. Si x mayor o igual que y, r igual a x, y si no, r igual a y. Y este if x mayor o igual que y también se puede traducir al lenguaje núcleo. Cuando tengamos invocación anidada de funciones q de f de x1, xn, eso no se permite en el lenguaje núcleo, pero realmente se puede ver así. Crea una variable r donde va a tener este valor. Y entonces dice, bueno, entonces guardo en r el resultado de fx1, xn y luego hago q de r. Entonces fíjense que en el lenguaje núcleo yo puedo escribir todo lo que se me está ocurriendo, pero pues sería mucho más cómodo no tener que escribirlo en el lenguaje núcleo. Entonces uno acepta las abstracciones lingüísticas y el azúcar sintáctico en pro de la expresividad. Aquí hay otro ejemplo. Si voy a decir y de s igual a f de x cons map xrf, que esta es la construcción de listas, entonces realmente uno dice, bueno, esto tiene que ser un identificador de variable, esto tiene que ser otro identificador de variable, aquí están. ys es y cons yr, donde y es el resultado de hacer f de x y yr es el resultado de hacer map xrf. En lenguaje núcleo las cosas son más difíciles de leer, pero más difíciles, no más complejas de leer porque son menos instrucciones, pero todo se traduce en lenguaje núcleo.